Top 10 armas más poderosas de Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 10 mejores sistemas de armas de Italia por aire, mar y tierra. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Sistema de artillería autopropulsada PZH-2000. En 2002 el ejército de Italia hizo un pedido de 70 piezas de artillería Panzerhaubitze 2000, mismos que fueron entregados entre 2004 y 2008. Posteriormente se retiraron dos modelos de producción, con lo que actualmente el ejército italiano posee 68 PZH-2000 en servicio. El Panzerhaubitze 2000 en alemán significa Obús Blindado 2000, abreviado PZH-2000. Es una pieza de artillería autopropulsada de 155 mm y 52 calibres, desarrollado en Alemania por Krauss-Maffei-Wegmann, KMW y Rheinmetall. El PZH-2000 es uno de los sistemas de artillería convencional más potentes actualmente en servicio. Destaca especialmente por su alta cadencia de tiro. Es capaz de disparar 3 proyectiles en 9 segundos, 10 en 56 segundos y de hacer fuego sostenido con una cadencia de entre 10 y 13 proyectiles por minuto, dependiendo del calentamiento y estado del cañón. La artillería italiana también tiene en servicio 22 sistemas de saturación M270 MLRS que han sido mejorados y actualizados al estándar europeo GMLRS. Este sistema de artillería puede lanzar los mismos cohetes guiados del sistema HIMARS. 9. Sistema de defensa antiaérea SAMP-T. SAMP-T es un sistema de defensa aérea a nivel de teatro diseñado para la defensa puntual contra amenazas aéreas actuales y futuras. El SAMP-T es uno de los pocos sistemas producidos en Europa que puede contrarrestar misiles balísticos. Está desarrollado por Eurosan. Italia y Francia implementaron el sistema para protegerse contra vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, misiles balísticos de corto y medio alcance y aviones de combate. Los componentes del sistema incluyen un vehículo de comando y control, un radar Araval y hasta 6 vehículos lanzadores, cada uno equipado con 8 interceptores Aster y un suministro de misiles de recarga. El SAMP-T utiliza dos tipos de misiles, los cuales son el Aster 15, que tiene un alcance máximo de 30 km, y el Aster 30, que tiene un alcance máximo de 120 km. Estos misiles son capaces de interceptar objetivos aéreos hasta una altitud máxima de 20 km y alcanzan una velocidad en persecución de Mach 4,5. El SAMP-T tiene una capacidad de cobertura de interacción y detección de 360 grados, proporcionada por la antena de radar Araval multifuncional giratoria. También es capaz de rastrear 100 objetivos aéreos y atacar a 10 simultáneamente. El sistema está diseñado para contrarrestar objetivos aéreos avanzados y tiene una alta resistencia a las contramedidas. El nuevo SAMP-T NG, presentado en 2023, tiene un alcance máximo de 150 km. 8. Buque de asalto anfibio LHD Trieste L9890. El LHD Trieste L9890 es el nuevo buque de asalto anfibio de la Marina italiana. Fue votado oficialmente el 25 de mayo de 2019 y se espera que entre en servicio en 2024. El LHD Trieste será el mayor buque de la Marina italiana. Tiene una eslora de 245 metros, una manga de 47 metros, un calado de 7,2 metros y un desplazamiento a plena carga de 38.000 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 7.000 millas náuticas, 13.000 km, a 16 nudos, 30 km por hora. El buque podrá operar con hasta 12 helicópteros navales AgustaWestland AW101 o NH90 o aviones de combate Lockheed Martin F-35B Lightning II. Tendrá un dique inundable capaz de acomodar embarcaciones de desembarco anfibio como LCM y aerodelizadores del tipo LCAC.
También podrá transportar carros de combate como el C-1 Ariete o el B-1 Centauro y transporta a 450 infantes de marina. El armamento instalado a bordo del barco incluye 3 soportes de cañón Otto Melara Super Rapid de 76 mm, 3 cañones Otto Melara KBA de 25 mm y varias ametralladoras calibre 12,7 mm. El barco también se puede instalar con un sistema de lanzamiento vertical VLS para facilitar el disparo de misiles tierra-aire para defensa aérea. 7. Submarinos de la clase Todaro, tipo 212. Los submarinos clase Todaro, tipo U-212A, son de diseño alemán, fabricados en Italia por Fincantieri. Entraron en servicio en la Armada de Italia las 2 primeras unidades entre 2006 y 2007, y los otros 2 submarinos entraron en servicio en julio de 2016. Estos submarinos tienen un desplazamiento de 1.509 toneladas en superficie, una longitud total de 55,9 metros, un diámetro máximo de 7 metros y pueden alcanzar velocidades de más de 16 nudos bajo el agua. La tripulación consta de 27 personas. Poseen el sistema AIP y tienen la capacidad de lanzar el misil multipropósito IDAS. Además cuenta con 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm. Pueden llevar para sus misiones 12 torpedos de M2A4 o 24 minas navales. 6. Tanque principal de batalla, C-1 Ariete. El C-1 Ariete es el carro de combate principal del ejército italiano. El Ariete es fabricado en Italia, el chasis y el motor son producidos por Iveco, mientras la torre y los sistemas de control de tiro lo fueron por Otto Melara. Está equipado con lo último en sistemas de computación electrónica y control automático de tipo, que le dan capacidad de abrir fuego en movimiento, posibilitándole entrar en acción día y noche independientemente de las condiciones climáticas. El armamento principal lo compone un cañón de 120 mm estándar de la OTAN. Está dotado además con 2 ametralladoras de 7,62 mm, una de las cuales va montada coaxialmente al cañón y otra para defensa antiaérea encima de la torreta. El C-1 Ariete es propulsado por un motor de 1270 HP. Con este potente motor, el tanque es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 65 km por hora, con una autonomía de 600 km. 5. Portaaviones Cabur C-550. El Cabur C-550 es un portaaviones V-STOL de la Marina Militar de Italia que entró en operaciones en junio del 2009. El buque está dotado para operaciones anfibias y ha sido diseñado para desarrollar diversas funciones, si bien predomina su uso aéreo. El desplazamiento es de 31.000 toneladas, tiene un largo de 245 metros y un ancho de 40 metros. Su velocidad máxima es de 28 nudos y su autonomía es de 7.000 millas náuticas a una velocidad de 18 nudos. Como armamento lleva 4 lanzadores verticales VLS para misiles superficie-aire de corto alcance hasta el 15, 2 cañones Otto Melara de 76 mm de tiro rápido y 2 cañones Otto Melara o Oerlikon de 25 mm. El Cabur embarca cazas AV-8B Harrier Plus. Actualmente estos cazas están siendo reemplazados por los modernos cazas de quinta generación F-35B. También embarca todo tipo de helicópteros para distintas misiones. El buque está diseñado para operar con hasta 31 aeronaves, 24 cazas y 7 helicópteros, aunque estos números pueden variar según la misión asignada. 4. Fragatas multipropósito clase Bergamini. Las fragatas multipropósito FREN son unos navíos diseñados por DCNS y Fincantieri para operar en misiones antiaéreas, antisubmarinas y antibuque en distintas versiones, y ser capaces de llevar a cabo ataques en profundidad contra objetivos en tierra. En Italia se conoce como la clase Bergamini. Italia ha encargado 6 variantes de propósito general y 4 variantes antisubmarinas, por un monto estimado de 5.900 millones de euros. Las FREN italianas desplazan 6.700 toneladas a plena carga, tienen una longitud de 144,6 metros y un ancho de 19,7 metros y tienen una velocidad máxima de 30 nudos, 56 km por hora.
Su autonomía a 12 nudos es de 6.800 millas náuticas. Estas fragatas tienen como sensor principal el radar activo 3D AESA Leonardo Kronos Grand Naval. El armamento a bordo de los buques lo comprenden un sistema de defensa antiaérea MBDA Silver A50 VLS de 16 celdas para 16 misiles MBDA Aster 15 y 30 con 30 y 120 kilómetros de alcance respectivamente. Para la guerra antisuperficie y ataque a tierra están equipados con 8 misiles MBDA Teseo Automat Mk2E con 360 kilómetros de alcance. Para la guerra antisubmarina están equipados con 2 lanzadores triples de torpedos MU-90 más 4 misiles antisubmarino MBDA Milas. La artillería del buque lo componen 2 cañones Leonardo Otto Melara de 76 mm, un cañón Leonardo Otto Breda de 127 mm y 2 cañones Oerlikon KBA de 25 mm. Las FREN italianas están capacitadas para operar con hasta 12 helicópteros de guerra naval. 3. Cazabombarderos Eurofighter F-2000A Typhoon. El 16 de diciembre del 2005, el F-2000 Typhoon alcanzó la capacidad operativa inicial COI con la Fuerza Aérea Italiana, Aeronautica Militare. Sus F-2000 Typhoon se pusieron en servicio como cazas de defensa aérea en la base aérea de Roseto y se asignaron inmediatamente a operaciones de alerta de reacción rápida QRA, por sus siglas en inglés, en la misma base. Italia adquirió 27 aviones de la tranche 1, 47 aviones de la tranche 2 y 24 aviones de la tranche 3, haciendo un total de 96 aviones de combate Eurofighter F-2000A Typhoon. El último avión de la tranche 3 fue entregado a la Fuerza Aérea Italiana en octubre del 2020. Y actualmente solo operan 94 aviones después que en el 2017 y 2022 se perdieran 2 cazas en accidentes, donde además fallecieron los pilotos. Los Eurofighter alcanzan una velocidad máxima en combate de Mach 2, 2125 km por hora, con alcance de 2900 km y un radio de combate de 1389 km. Su alcance en ferry es de 3790 km. Están armados con un cañón interno de 27 mm con 150 proyectiles y tienen 13 puntos duros en donde llevar armamento con una capacidad de más de 9000 kg, en los que pueden llevar misiles aire-aire, misiles antibuque, misiles aire-tierra, bombas guiadas y tanques externos de combustible. Y su sensor principal es el radar AESA Captor E. 2. Destructores clase Horizonte. La clase Horizonte es un proyecto de colaboración multinacional para producir un nuevo modelo de destructor de defensa aérea. Originalmente la alianza estaba compuesta por Gran Bretaña, Francia e Italia, aunque en la actualidad se trata de un diseño franco-italiano tras la retirada británica debido a los diversos requerimientos de sus respectivas marinas. El proyecto recibe el nombre de Horizonte en Italia. La clase Horizonte es una nave multiusos con un sesgo hacia la guerra antiaérea, con capacidades de corto y medio alcance. También es muy capaz en la guerra antisubmarina y antisuperficie. El barco ha sido diseñado para tomar y operar con helicópteros AW101 y NH90. La clase Horizonte puede cubrir un amplio espectro de actividades marítimas, desde operaciones militares de alta intensidad hasta operaciones de seguridad marítima. Para cumplir con su misión, el buque está armado con 8 misiles antibuque Automat Teseo Mk2 Block 4, 2 cañones Super Rapid Otto Breda de 76 mm, un lanzador vertical de misiles Silver A50 VLS con 32 misiles Aster 30 y 16 misiles Aster 15, 2 lanzadores doble de torpedos MU-90. Los buques tienen un desplazamiento de 7050 toneladas, una eslora de 152,87 metros y una manga de 20,3 metros. Su velocidad máxima es de 29 nudos o 54 km por hora. Y su autonomía en el mar es de 7000 millas náuticas a 18 nudos. El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radárica, acústica y de infrarrojos. Italia opera 2 de estos buques. 1.
Cazas furtivos F-35. Italia es uno de los países que participó del programa JSF del F-35 para adquirir un total de 90 aviones furtivos, distribuidos entre 60 de la versión de despegue terrestre convencional F-35A para la aeronáutica militar, 15 F-35B también para aeronáutica militar y otros 15 F-35B para la marina militar. En la aeronáutica militar, los F-35 reemplazarán a los aviones Panavia Tornado y AMX, mientras que en la marina militar darán relevo a los AV-8B Harrier II. En total, los 60 F-35A y 30 F-35B reemplazarán a 3 tipos distintos de aviones de combate actualmente en servicio con las Fuerzas Armadas italianas. Italia recibió su primer F-35 en suelo nacional el 3 de diciembre del 2015 y desplegó por primera vez sus F-35A en una misión de patrulla fuera de sus fronteras en septiembre de 2019, cuando por órdenes de la OTAN les tocó vigilar el espacio aéreo de Islandia. Actualmente, la Fuerza Aérea Italiana tiene 17 F-35A y 2 F-35B en servicio, mientras que la Marina posee 4 F-35B en servicio.